Vamos hoy a tocar el tema de la actualidad normativa, tanto de Colombia como de Bogotá en materia urbanística e inmobiliaria, para entender un poco qué podemos esperar de la dinámica del sector para lo que resta de este año y para el año venidero o el par de años venideros, teniendo en cuenta esta condición especial que tiene el país en este momento en el sector. Mi nombre es Juan Manuel González, soy socio fundador de la firma Pinilla González y Prieto Abogados y hace más de 25 años vengo liderando estos temas dentro de la firma. Sea lo primero decir que los efectos que se incorporaron hace más de un año en el plan de desarrollo del actual gobierno nacional de Colombia no han sido desarrollados en su integridad. En ese plan de desarrollo del gobierno nacional se implementaron unas políticas de cambio en el sector inmobiliario y en el sector urbanístico bien importantes, sobre todo en materia de cómo entender la vivienda de interés social, el régimen de financiación del tema de la vivienda, dónde debía estar la política pública en estas materias, pero además unos temas importantísimos que es la modificación de las determinantes de ordenamiento para el país, en donde se hicieron unos cambios sustanciales, incorporando como determinante de ordenamiento los suelos destinados a la llamada soberanía alimentaria, que por supuesto son hoy objeto de una gran discusión y debate nacional. Estos elementos del gobierno nacional, en lo que se refiere a su desarrollo reglamentario a través, bien sea de la ley o a través de decretos del gobierno nacional, pues se hizo en el año anterior de una manera, de alguna manera fragmentaria, aislada, y realmente apuntaron en su integridad al tema de los subsidios y realmente se hicieron unos cambios importantes en la asignación de subsidios para vivienda de interés social, cambios que la verdad sea dicha, y eso pues basta verlo en el mercado, no han originado un crecimiento en el sector urbanístico, en el sector inmobiliario del país, sino más bien diríamos que un estancamiento. Ese estancamiento, por supuesto, está orientado fundamentalmente a que pasamos de un régimen digamos, de asignación de subsidios y de colocación de recursos para subsidios bastante amplio, con una estructura bastante sencilla en su funcionamiento a través de la asignación por el mercado y en una dinámica que venía funcionando muy bien a través de la unión del subsidio con el crédito hipotecario, que por supuesto hacía que se produjera una altísima dinámica en el sector de la vivienda de interés social, pasando a un régimen mucho más controlado, en donde la asignación de subsidios está más orientada a la focalización específica de ciertas familias sin verificar el tema real de la capacidad de absorción de crédito y de su condición frente al mercado, lo que lleva a un régimen muy controlado que hace que tanto la colocación de recursos para subsidio como su propia asignación sea mucho más lento, lo que por obvias razones produce o ha producido un efecto real en el sector. ¿Qué era lo que o qué es lo que realmente hemos estado esperando durante este año con relación a ese tema? Pues una modificación. Y si no volver al pasado, sí por lo menos tener un régimen en materia de subsidios que sea más entregado a una dinámica rápida con ciertos elementos de control que permiten una mejor destinación de los subsidios, pero sin afectar esa dinámica que venía funcionando muy bien. Entonces, ni que lo anterior fuera lo perfecto, pero lo que se hizo pues es mucho más imperfecto, y por lo tanto lo que uno esperaría del gobierno nacional es una rectificación en donde se busque una estructura más híbrida entre lo que existía y lo que se ha planteado para lograr el mejor de los mundos. ¿Cuál es el mejor de los mundos? Un régimen de subsidios que sea universal, amplio, fácil de aplicar,
pero que tenga control en su focalización. Diríamos que en el materia del gobierno nacional el segundo tema importante, que digamos que no ha tenido un desarrollo normativo importante, es el tema de las llamadas APAs, la nueva determinante de ordenamiento territorial. ¿Por qué eso es importante para el sector urbanístico e inmobiliario? Pues porque fundamentalmente una inadecuada reglamentación en materia de las áreas de producción alimentaria podría disminuir ostensiblemente la posibilidad de crecimiento de la ciudad colombiana. Y eso pues tiene unos efectos importantes. Tiene efectos en la capacidad de producción de vivienda, en la capacidad de producción de infraestructura, de malla vial, en la capacidad de producción de infraestructura de servicios públicos y en general del crecimiento ordenado de las ciudades. Entonces, el que se incorporen APAs alrededor de los perímetros urbanos en unas condiciones que sean extremas podría poner en riesgo el crecimiento de la ciudad colombiana y por supuesto en riesgo la producción de vivienda en las escalas que requiere el país para lograr resolver los problemas que no solamente tenemos de historia atrás, sino que se nos pueden aumentar hacia el futuro. ¿Qué esperamos? Pues esperamos un proceso dialogado de concertación que busque el mejor de los mundos y el mejor de los criterios en estos casos. Nadie niega que un país tiene que defender su soberanía alimentaria, pero la que tiene que defender en aquellos suelos donde realmente no haya posibilidad de crecimiento de la ciudad, que no le pegue al crecimiento de las ciudades, pero que logren incorporarse como áreas de grandes producciones agropecuarias, para lo cual no basta simplemente con determinar áreas para la producción alimentaria, sin incorporar políticas públicas bien importantes en materia de crédito y financiación del sector agropecuario, pero más aún en la producción importante de infraestructura, de vías, de transporte, de equipamientos comunales para el campo, etcétera, etcétera, que permitan realmente una reactivación seria y eficiente de la soberanía alimentaria. Entonces, no basta con definir áreas de producción de alimentos, hay que definir áreas de producción de alimentos en donde deben estar las producciones de alimentos que no le peguen al crecimiento ordenado de las ciudades, pero que además estén amarradas a políticas públicas serias en producción de infraestructura para la generación, exportación y sacada de estos alimentos. En materia de Bogotá, pues hombre, en Bogotá hubo un cambio de administración el 1 de enero de este año, el año 2024, y por lo menos ya se avisoran cambios normativos bien importantes que son anunciados en el Plan de Desarrollo de Bogotá que ya fue aprobado y que seguramente la administración estará trabajando de manera importante en lograr desarrollar a través de decretos reglamentarios. Y son muchas y son bien importantes. Tenemos una primera importante que es lograr reglamentar adecuadamente las actuaciones estratégicas de la ciudad. Son una gran cantidad de suelos dentro del perímetro urbano de Bogotá que pueden ser desarrollables en usos de vivienda, comercio, servicios e institucionales que requiere la ciudad, pero que fueron incorporadas en el Plan de Ordenamiento Territorial vigente en el decreto 555 como actuaciones estratégicas, pero con un problema serio, que son muy grandes y que su reglamentación requiere una estructura tanto técnica como económica y predial muy difícil de realizar en esas extensiones. Esto fue identificado por la actual administración y por eso en el plan de desarrollo se incorporó la posibilidad de reglamentar las actuaciones estratégicas buscando unos tamaños adecuados que permitan ir habilitando estas zonas de la ciudad de una manera ordenada, pero que incorporen rápidamente esos suelos al desarrollo de la ciudad y puedan lograr que los tratamientos urbanísticos que hoy tienen esas zonas de verdad se desarrollen porque tienen una norma que les permita obtener licencias urbanísticas con cierre financiero. Otro tema importantísimo, los PRUMS, las llamadas zonas para el desarrollo de la movilidad sostenible, bien importante. Se nos viene la línea 1 del metro terminada, se nos viene la línea 2 del metro, ya el alcalde anunció la línea 3, más los Transmilenios, pues constituyen una estructura del sistema de transporte público masivo de la ciudad bien importante, alrededor de los cuales se deben promover
proyectos serios de renovación urbana que estén alineados con la movilidad sostenible. Y eso es bien importante porque una reglamentación adecuada de estos PRUMs puede llevar a la habilitación rápida de suelos alrededor de las estaciones, alrededor de los patiotalleres y alrededor de toda esta infraestructura que lograría no solamente una reactivación importante del sector inmobiliario, sino mejor aún, lograrían mejores y eficientes sistemas de financiación para la sostenibilidad del transporte público. En eso hay una muy buena apuesta de esta administración y esperamos una adecuada reglamentación en ello. Y bien importante también el tema de los incentivos. Ya el plan de ordenamiento territorial vigente, el decreto 555, plantea en un artículo bien general el tema de que en la ciudad se pueden promover incentivos. Pues bien, el plan de desarrollo del actual alcalde en Bogotá promueve que se expidan actos reglamentarios para incorporar incentivos que logren la reactivación económica de la ciudad. Y esto es bien importante porque alrededor de un muy buen régimen de incentivos se podría lograr que tratamientos urbanísticos de Bogotá, como el tratamiento de desarrollo que es para Ciudad Nueva, el tratamiento de renovación en la modalidad de revitalización, el tratamiento en Bogotá de consolidación con la posibilidad de nuevos proyectos urbanísticos, logren por fin el anhelado cierre financiero que ha impedido que sobre esos tratamientos haya una dinámica en los últimos 2 años importante en la ciudad en materia de licenciamiento. La ciudad de alguna manera está pasando por una situación bien difícil en materia de licenciamiento, no hay producción importante de proyectos nuevos, no hay una producción importante de nuevas licencias y un decreto de incentivos podría llevar rápidamente a que la inversión del sector se focalice alrededor de estos tratamientos con un adecuado sistema de incentivos. Y digamos que hay una buena noticia expresada en el plan de desarrollo que por supuesto esperamos que prontamente se conviertan en decretos reglamentarios que podamos aplicar rápidamente. De tal manera que pues realmente lo que esperamos es una actividad reglamentaria importante en lo que resta de este semestre y lo que pueda ser del primer semestre del año entrante que nos lleve prontamente a una reactivación económica del sector. Muchas gracias.